Vamos a ver en esta noche qué visión Dios le dio, porque Dios es un Dios de visión, que da visión a nosotros, y no estamos hablando de cualquier visión, no estamos hablando de que la gente, como dice hoy la gente, Dios me mostró, Dios me dijo, Dios hizo esto. Qué bendición por eso, que ellos dicen, pero Dios grabó en su palabra, en la Biblia, lo que le mostró, la visión que Dios tiene para el mundo, la cosmovisión que Dios tiene para la iglesia en estos tiempos, en los tiempos antiguos y en el futuro. Y es algo hermoso, es algo tremendo. Entonces estamos viendo el capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, ahí nos hemos quedado en el versículo 9. Y no vayan ahí todavía, pero aquí el apóstol Juan se dirige a las iglesias como su hermano y compañero en las tribulaciones. Y esto no está hablando de la gran tribulación, está hablando aquí del tiempo futuro que vendrá la gran tribulación para Israel. La tribulación no es para la iglesia, porque dice que Dios no nos ha apuntado para la ira. La tribulación, hermanos, es para todos aquellos que rechacen a Cristo como Salvador. Entonces la gran tribulación vendrá también contra el pueblo de Dios, de Israel, porque no han creído todavía, no han creído en Cristo como el único Salvador. Entonces vamos ahí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y allí comenzamos, ahí nos quedamos en esta hora, y va a ser de gran bendición. Si ustedes escuchan rápido, yo predico rápido, enseño rápido, y así terminamos. Pero qué bendición. Ahí están, listos. Dice ahí, vamos a leer el 9 y el 10. Yo leo el 9, ustedes el 10. ¿Listos? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el Espíritu. ¿Qué decía? Yo oí una gran voz de trompeta que decía, hasta ahí, porque vamos a continuar la lectura mientras vayamos en la prédica. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por traer a cada uno de los que están aquí presentes. Oro por cada uno de ellos, los jóvenes, los niños, los adolescentes, los adultos, los ya mayores también. Gracias, Padre amado, por reunirnos con un solo propósito de alabarle y de ser edificados más en la fe en esta tarde, porque a través de su palabra viene la fe, y a través de leer, como hemos visto su palabra en Apocalipsis, somos bendecidos, doblemente bendecidos por solo leer el libro de Apocalipsis. Gracias por bendecirnos. Use el Espíritu Santo y use su palabra para ser predicada y traiga un poderoso mensaje a nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Aquí vemos cómo él se refiere a los hermanos que son compañeros o copartícipes. Dice allí en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano. ¿A quién le está hablando? A los hermanos en Cristo. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué dice paciencia? Y porque estamos esperando su venida. Hemos sido pacientes esperando su venida. No como algunos tienen por tardanza, como dice la palabra de Dios, sino que Él es paciente para con nosotros, para que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos aquí que las tribulaciones que se refiere cuando dice yo partícipe y vuestro en la tribulación, se refiere en estos momentos que había gran persecución en esos días que estaban experimentando todos los creyentes en Cristo. En especial los que estaban compartiendo su fe, divulgando el evangelio de Jesucristo. Los estaban persiguiendo por todas partes. Y él era uno de los líderes, era uno de los pastores de una iglesia allí en Éfeso. Y el que los perseguía, o el que más bien lo persiguió a él, hasta ponerlo preso y después
tratarlo de asesinar y matar fue Dominicio, el emperador de Roma en esos tiempos. Y Dios le estaba dando una visión a Juan. ¿Por qué estaban tan enojados con Juan? ¿Por qué lo expatriaron? ¿Por qué lo sacaron fuera? Imagínate, lo sacaron de un lugar de la sociedad, lo sacaron fuera de la sociedad, solo a una isla muy pequeña, a una isla rocosa, a una isla fuera de ahí, al contrario de Éfeso, de donde está Asia Menor. Todo esto, hermanos, no es la Biblia no es un libro de hadas o de cuentos. Todo eso está en la historia y todo eso está en la Biblia y todo esto pasó y todo esto está viendo y resultado porque Juan seguía predicando a pesar que le habían prohibido predicar también como los demás apóstoles. Y entonces, para callarlo, para quitarle que siguiera predicando a Cristo, dijeron: vamos a sacarlo de la sociedad y así lo vamos a callar la boca. Así vamos a quedar que ya él no pueda seguir exclamando y levantando el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que la religiosidad, y eso es lo que el gobierno, la sociedad quiere hacer con la iglesia: callarles. Y es lo que quieren hacer en estos tiempos, callarnos. ¿Y cómo pensaron que iban a callar? Como cuando les prohibieron a los apóstoles, dijeron: no, les prohibieron, no hablen más en el nombre de Jesucristo, no hablen más en ese nombre. Y ellos dijeron en Hechos, ¿se recuerdan? Es menester que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos pensaron, si no haces este micrófono, ellos pensaron que al sacar a Juan de la sociedad donde él estaba, de Éfeso, al sacarlo del pastorado, estaba pastoreando una iglesia, él era el pastor, Juan, el apóstol, dijeron: vamos a llevarlo, lo vamos a sacar. Le hicieron un juicio y lo vamos a llevar a una isla. Imagínate, marginado, sacado a una isla, ahí solo, solitario. Pensaron, dije, si no lo podemos callar, ahí no tiene a quién más decirle. Aún por Juan pasó por su mente, dijo: ¿será que todo ese sacrificio que he hecho y a dónde he quedado? ¿Será que todo lo que he hecho no ha valido la pena? Porque el enemigo te trae eso a sus mentes y a la mente de nosotros. Imagina, hermanos, ser llevado a esta isla desierta, pequeña, donde no había agua potable para tomar, donde no había la comida que él podía comer, y estaba ahí. Dice, él va a morir allí. Eso es lo, con esa intención lo hicieron, de no solamente callarlo, pero que muriera ya solitario. Y muchas veces estas situaciones pueden ocurrir aún en nuestras vidas. ¿Ustedes piensan, iglesia, que habría razón para que Juan se desanimara, se desalentara, se desmayara en estas circunstancias? Sí, por supuesto. Había muchos motivos para hacerlo. A veces pensamos nosotros que cuando nos suceden situaciones a nuestras vidas por causa del evangelio, o a veces no es por causa del evangelio, es por causa de nosotros mismos. Y aún a veces pensamos que el plan de Dios ya terminó, que ya no hay, pasa por nuestra mente que ya Dios no puede hacer mucho más con nosotros porque nosotros metimos las 4, porque nosotros no fue por causa del evangelio, fue por causa nuestra. Y aún así el enemigo nos viene a nosotros. Pero mira esto lo que hace Juan. Me quedo maravillado. Wow, todo lo que él podría haber dicho también en otra situación, todo lo que yo he ganado por causa de servir a Dios. ¿Sí o no viene el enemigo y te dice: mira, te sucede eso porque estás yendo a la casa de Dios, te sucede eso porque estás sirviendo en la iglesia? Si te quedas aquí tranquilo, es lo que quiere el enemigo hacer, hermanos, ponernos tranquilos a todos nosotros, que no hagamos nada para el Señor, que estemos ahí paralizados y que no hagamos nada por causa de nuestro pasado, porque nos recuerda nuestro pasado o lo que acabamos de hacer. Y el enemigo nos dice: Dios no te puede usar más. Y él decía, se ponía a pensar, pero ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que decimos: pero yo no he hecho nada malo y me está sucediendo algo malo? Levanten su mano.
No he hecho nada malo y me están sucediendo cosas malas. ¿Por qué a los hijos de Dios les suceden cosas malas? ¿Por qué a los buenos les suceden cosas malas? Hay veces que es por nuestra causa, por nuestro pecado y nuestra desobediencia, y otras causas por el enemigo. Porque no todo es el enemigo. Hay veces que nosotros somos los causantes de lo que nos está sucediendo por las decisiones malas que hacemos, porque no ponemos a Dios primero, porque no le damos a Él el lugar que Él merece. Y entonces nos suceden cosas. A Juan no le estaban sucediendo estas cosas porque él quiso, porque él estaba de vacaciones o porque él estaba haciendo algo más en su vida. No, a él le sucedió mientras él estaba sirviendo a Dios en la iglesia. El enemigo viene y le podría decir como a Job: mira cómo Dios te paga. Cuando estás ahí enfermo, estás en una isla, estás solitario, no había los tiempos que hay ahora, que hay comunicación, te vas a morir. Y lo peor que le pueden hacer a un predicador es aislarlo. Porque ¿a quién le predica? Eso nos sucedió en la pandemia. Las iglesias se ahuyentaron, las personas se fueron, pero seguimos predicando. Gloria al Señor. No nos pararon, hermanos, gloria al Señor. No paramos, esta iglesia no cerró, seguimos predicando el evangelio, porque nada nos puede parar. Pero hoy en día, hermanos, yo la verdad, hermanos, que no tengo paciencia para los creyentes que son de creyentes del tiempo moderno, que por cualquier cosita se desaniman. Cualquier cosa los desanima. Cualquier situación que viene a su vida, se desaniman, se desalientan. ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? O con los demás creyentes que vienen, que son nuevos. Si nos ven a nosotros, que estamos ya firmes en la fe, que supuestamente estamos fundados en la palabra, y cualquier cosa que pase en nuestra vida, ya, se desmorona, nos desanimamos. No tengo paciencia para eso en estos tiempos, hermano. En estos tiempos que estamos atravesando. Y parece que todavía no logran entender la urgencia, lo que estamos atravesando. El plan del enemigo se está cumpliendo en la vida de esas personas que le dan cualquier excusa al enemigo para desanimarlos. Cualquier situación los desanima. Cualquier situación los hace abandonar el camino de Dios. Cualquier situación, mira cómo los tiene el enemigo, que no evangelizan, no proclaman a Cristo. Tenemos la Biblia, tenemos todo, tenemos la verdad, y mejor otras personas que no tienen la verdad están allá afuera proclamando una mentira. Porque los creyentes que tenemos la verdad no lo hacemos. Qué tremendo. ¿Cómo nos encontramos? Una pregunta para todos nosotros en este momento. Cuando me refiero, hoy yo me encuentro bien, me encuentro aquí tranquilo. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo Dios nos encuentra y cómo Dios nos ve en estos momentos? Ahora mismo. ¿Qué hora es, hermano? ¿Qué horas son? A las 7:25 con 35 segundos. ¿Cómo encuentra Dios nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento? ¿Cómo lo encuentra Dios en esta hora? ¿Cómo lo encuentra? No importa la situación que estemos atravesando. ¿Cómo nos encontramos? Animados, nos encontramos esperando la venida de Cristo, nos encontramos a pesar de las pruebas, a pesar, como dice el corito, a pesar de las situaciones, a pesar de las tormentas, estamos siguiendo adelante, o estás frenado, o el enemigo te tiene donde te quiere tener, te tiene ahí callado, te tiene estamos haciendo, mira, tú estás tranquilo aquí, mira, quédate aquí, mira. No hay necesario. Ya otros que vayan, otros que prediquen, otros jóvenes que sigan haciendo, o es trabajo del pastor, es trabajo de la esposa del pastor. Ustedes quédense tranquilos.
¿cómo te encuentras? ¿Cómo nos encontramos? Y vemos cuando uno se mantiene fiel a Dios, Dios le usa. A Juan no le paralizó esto. A Juan no le desmotivó esto. A Juan no lo desanimó. Ellos pensaban que lo iban a desanimar. Ellos estaban pensando que iban a lograr su plan malvado que tenía el enemigo para callar la boca de un pastor, de un predicador. Y él se sacudió y siguió adelante. ¿Qué hizo Juan? Vemos en la Biblia. ¿Qué hizo Juan? En su peor prueba, en su peor momento, no se rindió. Escucha, hermano, en su peor momento, donde todos lo abandonaron, donde no estaban los cristianos ahí, donde nadie lo siguió para esta isla, donde él estaba solo. Es como a alguien que le gusta hablar, a alguien que le gusta predicar, para que me entiendan mejor. Si a ti te dijeran vas a estar en silencio y te vamos a poner en silencio, que no hables por 2 días, a uno de nosotros, que no hables nada por 2 días, con nadie, ¿cómo te sentirías? Eso es lo que estaban tratando de hacer, atormentar a Juan, un predicador, uno que hablaba y que predicaba. ¿Qué va a hacer? ¿Se rindió? Se dijo, ay, me han abandonado, la iglesia me ha abandonado. A uno hasta decimos, Dios, nos atrevemos a decir, Dios me abandonó. Cuando sentimos así es cuando Dios más está con nosotros. No, siguió adelante. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan? Se metió más con Dios. Las pruebas que estaba atravesando, lo que le molestaba, todo eso. Las pruebas, hermanos, hacen 2 cosas en nuestra vida. Toma mucha atención. Nos acercan más a Dios. O tú, no Dios, tú y yo decidimos alejarnos de Dios. Las pruebas solamente hacen 2 cosas en el creyente. Nos acercan más al Señor, nos metemos más con el Señor, oramos, ayunamos más, leemos la palabra más y crecemos más. O nosotros mismos, no es la culpa de Dios, es nuestra culpa. Si te encuentras donde te encuentras y no estás en un lugar donde no culpes a Dios. Dios no tiene la culpa de nada de lo que nos acontece. Es nuestra culpa. Son las decisiones que nosotros hacemos. Él se metió más con Dios. Por eso nos dice la Escritura que cuando él estaba allí, hermanos, no fue cobarde. Por eso nos recuerda, dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Le estaba diciendo Dios a Timoteo a través del apóstol Pablo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segundo de Timoteo lo dice 1:7-9. Este hombre fue despreciado, fue sacado fuera de la sociedad, fue llevado, fue expulsado de la sociedad dice el versículo 9, ¿por qué? ¿Por qué estaba pasando por las pruebas Juan? Porque él estaba viendo. ¿Por qué? Dice el versículo 9. Por causa de la palabra de Dios. No era por él mismo, no era por lo que él decía o dejaba de decir, no era porque a él se le ocurrió, no era porque él estaba viviendo su vida
y no estaba sirviendo a Cristo. Cuando servimos a Cristo hay más pruebas, pero Dios nos sostiene. Y mira, no era por nada de eso, dice, por dos causas. La primera era porque predicaba la palabra de Dios. Cuando nos suceden situaciones y pruebas así por predicar la palabra de Dios, Dios nos respalda. Dije, cuando nos suceden pruebas y vienen situaciones, enfermedades a nuestras vidas o circunstancias, por causa de que estamos sirviendo a Dios, Dios nos respalda. La segunda causa, ¿por qué estaba atravesando Juan esto? Era por dar testimonio. Testificaba, como dice el cantito, testificaba el corito de Cristo. Testificaba como testificando y diciendo nada más con su vida. No es solamente el testificar y cantar por cantar. Tu vida testifica. Tu vida, tú y yo somos un testimonio. Y que seamos un testimonio de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de Cristo. Que seamos un testimonio de la fe. ¿Qué quiere decir además de fe, hermanos? Aprendamos esto. Fe quiere decir, así además de acción, ¿qué quiere decir fe? Fiel. Fiel. Quiere decir fiel. Ya no hay muchos cristianos fieles. Decimos tener fe, pero no hay cristianos fieles. Son muy pocos los cristianos fieles. Con cualquier, hermanos, dolor de cabeza, de uñas, ya no seguimos adelante. Me desespera eso a mí como pastor. Imagínate este pastor, hermano, pasando por prisión, siendo exiliado, donde no hay nadie. Cualquiera habría dicho, aquí nadie me ve, aquí no voy a buscar de Dios. Aquí en esta isla, yo solo y nadie me ve, puedo hacer lo que yo quiera. No. Hoy es cuando más necesito de Dios. Y buscó más de Dios. No le importaron las circunstancias. En ese momento hay que ser valientes. Qué bendición, hermanos, que cuando suceden cosas en nuestra vida, por dar testimonio, por exaltar el nombre de que es sobre todo nombre, por hablar de que es mayor, más sublime, soberano, el más santo, el más dulce, el más justo, el más fiel, el Señor Jesucristo, y nos suceden estas cosas, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Y hay que estar confiados. Él dice la Biblia, regresando ahí al versículo 10, Apocalipsis 1:10. Ustedes pensaban que solamente era un estudio. Para un predicador, un pastor, hermanos, que predica la palabra, vamos a aprovechar para enseñar y predicarles. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué más hizo Juan? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo estaba? ¿Cómo podemos entender esto que dice, yo estaba en el Espíritu? Yo estaba en el Espíritu, dice. Dios nos revela y nos dice, dice, yo estaba en el Espíritu. Quiere decir, este versículo lo estudié, es maravilloso. Quiere decir que como Pablo, Dios lo llevó al tercer cielo. Eso es lo que quiere decir. Que Dios lo transportó a Juan como a Pablo. Ahí está la prueba. Todo revelación es una visión. Lo llevó, le permitió, porque él se metió más con Dios. En el tiempo de la prueba, hermanos, si nos metemos más con Dios, vamos a ver maravillas y vamos a ver la bendición de Dios. Y entonces se metió más con Dios y dijo, no es cualquiera. Juan es un candidato que no a cualquiera le permitió ir al tercer cielo.
solo a Pablo y a Juan. Son los dos hombres que Dios les permitió, les abrió la cortina del cielo y les mostró la gloria de Dios. Les mostró su trono. Les mostró a los 24 ancianos. Cuando dice yo estaba en el Espíritu. ¿Qué dice el versículo después? ¿Qué dice? ¿Qué significa el día del Señor? ¿Qué significa el día del Señor? Háblenme. ¿Qué significa el día del Señor? ¿Está en la iglesia? ¿Qué significa el día del Señor? En comunión con Él. ¿Qué significa en el día del Señor? Bíblicamente. ¿Qué significa? ¿Qué habla la Biblia el día del Señor? Ahora ustedes, porque están. El día del Señor significa, cuando dice el día del Señor, Dios le permitió a Juan ver que Cristo estaba viniendo también al mundo. El día del Señor, grande y temible. Eso significa en la Biblia el día del Señor. No el domingo. Qué bendición, porque qué bendición lo podemos aplicar. También se podía aplicar así, pero sería fuera de contexto. Él le mostró la visión de cómo iba a ser el día del Señor. Grande y temible. Vayan conmigo rápidamente a Isaías 2:12. Isaías 2:12. Isaías 2:12. Dice así: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Joel 1:15. Joel 1:15. Son libros del Antiguo Testamento. Joel 1:15. Joel está después, ya les dejo saber, de algunos dicen, bueno, por ahí está en la Biblia, ¿verdad? Después de Oseas, sí. Después, si ya te pasaste de Oseas, nos pasamos, ya nos pasamos. Joel, gracias hermanos, dice 1:15, ¿están ahí? Dice la Biblia, Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Él vio ese día, Ezequiel 13:5. Ezequiel 13:5. Ezequiel 13:5. Si te pasaste Efesios, te fuiste muy lejos. Ezequiel 13:5. ¿Están? Están ahí. Bueno, vamos a dar un tiempo. 13:5. Sí, vamos a leerlo todos. ¿Listos? No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Cuando hablamos del día, y hay más versículos, pueden ver en Malaquías 4:5. Vayamos a otro último, Malaquías 4:5. Malaquías, ese sí es muy rápido que lo podamos encontrar. Malaquías está en Malaquías, sí está antes del Nuevo Testamento. Malaquías, ¿ok? Malaquías 4:5. ¿Listos? Antes de Mateo, exacto, hermano. Mateo 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Cuando hace referencia a este día, en el Nuevo Testamento también es cuando venga el Señor, cuando venga como Rey, su segunda venida. Por eso dice, Dios lo transportó, le mostró a Juan algo tan maravilloso, la venida de Cristo, que nosotros solamente nos imaginamos. Se la mostró a él ver cómo venía. Se la mostró y vio a Jesucristo
como rey exaltado, como rey soberano sobre toda la tierra, sobre toda nación, y traer su vara de hierro para juzgar a las naciones. Así Dios le mostró a Juan que venía la venida de Cristo, el día temible, el día terrible del Señor. Puedes verlo también en Hechos 2:20. Vamos a ir a un libro más en el Nuevo Testamento, de Hechos 2:20. Hechos 2:20. ¿Están aquí? Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Antes o en ese tiempo todavía, qué bendición que Dios no solamente es de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, Él es de todas las oportunidades. Todavía en ese tiempo, todavía en la segunda venida de Cristo, todavía Dios es tan paciente, Dios es tan amoroso, que todavía en ese tiempo aquellos que confiesen a Cristo, aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que todavía crean en Cristo y que se quedaron aquí, porque ya la venida de Cristo es para que los que se quedaron siguen. La segunda venida de Cristo es en dos fases. La primera, ¿cuál es? Un examen, va a ser el arrebatamiento, el rapto. Y la segunda fase, el gran día. La segunda venida de Cristo, mucha gente dice, oh, que Cristo, cristianos he escuchado, que Cristo venga, va a ser un gran día. Temible, sí. Muy grande y terrible para los que no recibieron. Va a ser un día, hermanos, que los cristianos anhelamos la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? Pero es temible. El rapto es lo que anhelamos, más bien, para que estemos más claros. Porque la segunda venida de Cristo va a ser, ya lo vimos en esos escritos, les voy a dar más los que están tomando notas para que lo lean en casa. Segunda de Corintios 1:14, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10. Lo ven allá en sus casas. Estos textos o estos términos aplican a la venida del Señor Jesucristo e incluye la tribulación y el milenio. Y Juan está viendo todo esto. Dios le muestra a Juan el futuro. Dios le muestra a Juan lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Qué privilegio. Él dice que escuchó y vio cosas y las describe aquí, que le dice, escribe, el Espíritu Santo le lleva a la gloria, ve el cielo, ve todo esto. Qué privilegio ser hijo de Dios. Dije, qué privilegio ser hijo de Dios. Qué privilegio ser siervos de Dios Altísimo, del Dios vivo. Qué privilegio es compartir su poderosa palabra. Qué privilegio es llevar su palabra y proclamarla. Yo tengo un gran privilegio que no muchos tienen. Este es un gran privilegio, hermanos. Llevar la palabra, compartir la palabra, vivir la palabra viva. Es un gran privilegio al Señor. Es un gran privilegio servir a Cristo. Es un gran privilegio. Pero hoy que la gente le tenemos que rogar. Haz esto. Ay, no. ¿No entiendes el privilegio que tenemos de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? De cargar la palabra, y no solamente cargarla debajo de tu brazo, sino de vivirla. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio que nada ni nadie puede tener como los hijos de Dios. Dice Juan 5:12. Mas, ¿qué dice? Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es un gran privilegio. Somos privilegiados, y eso no es para que nosotros nos creamos más que los demás. No, para nada. Somos privilegiados. Tú, hermano que enseñas la palabra de Dios, eres privilegiado. Hermano Esteban, hermano Luis, hermano Gilberto, que enseñan en escuela dominical, y los demás hermanos que enseñan, o tú, las hermanas que enseñan a las mujeres,
que discipulan, tienes privilegio. Mi esposa tiene privilegio de llevar la palabra de Dios. Aquí las mujeres que enseñan tienen privilegio de llevar la palabra de Dios. Es un gran privilegio. ¿Pero qué hace? Ay, no, si nos da vergüenza llevarla nos da vergüenza llevarla al trabajo. No, la tengo en el teléfono para que nadie se dé cuenta. O me la llevo a la escuela. Señor, tú sabes que yo soy cristiano, pero soy de la secreta aquí, entre tú y yo nada más. Así que nadie se entere. Que nadie se entere que yo soy creyente. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza orar en público. ¿Sabe que vi cuando había todavía Sweet Tomatoes, que ya no hay, que a mis hijas les encantaba? Un día estábamos ahí, mi esposa se está aquí de testigo, que llegamos a ese buffet. ¿A cuántos les gustan los buffets? Ese buffet era delicioso. Llegamos y a la salida, a una salida, llega una familia, se sienta, pero la mesa estaba en la salida, donde todo el mundo pasa. Llegó una familia musulmana. Extendieron su tapete y se hincaron. No solamente hacen como los cristianos que nada más oramos ahí en la silla. Extendieron su tapete y vieron dónde estaba el sol y se pusieron de rodillas y comenzaron. Mira, y no solamente orar, oh Alá y esto, oh Muhammad, no, ellos hicieron todavía esto. Y yo me quedé sorprendido, dije, wow, no se avergüenzan y no tienen el Dios que tú y yo tenemos. Pero cuánto nos avergonzamos nosotros de decirle a la gente que somos creyentes. No tenemos que decirle, que vivirlo, orar. No queremos ni orar. Amén. Dios conoce mi corazón. Tampoco hacer una oración larga, ¿no? Y decirle a todos los momentos. Un momento aquí, todos los restaurantes que vamos a estar aquí, vamos a orar todos. Tampoco eso. Es tú y el Señor nada más, y tu familia y los que están ahí. O de mandar, en un trabajo, me van a dar permiso de hacerlo yo todo. Es todo con orden, que se haga con orden. Y Dios te dará la oportunidad de hacerlo. Pero nos avergonzamos. ¿Ustedes creen que Dios se avergüenza de nosotros? Él no se avergüenza de sus hijos. No seamos faltones, seamos carnales todavía, ¿verdad? Y no de los, estoy hablando en mi idioma, no en los mexicanos que dicen carnales, no estoy hablando de eso. De que vivimos todavía con malas actitudes y todavía cantidad de desobediente que somos, rebeldes que somos, y todo eso, y con todas esas faltas, Dios no se avergüenza de nosotros. Dios dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo. ¿Cuántos de ustedes se avergüenzan de sus hijos? Yo no me avergüenzo. Por más que un hijo haga lo malo, no nos avergonzamos. Claro, no nos gustan las acciones que hacen, pero decimos, ese es mi hijo, esa es mi hija. No importa. Imagínate, Dios no se avergüenza de nosotros. Es un privilegio servir al Señor, hermano. Cuando te pida Dios hacer algo y te pida a través de tu siervo, hazlo con mucha diligencia y mucho esmero y mucho respeto, y como que sea, si te ponen a hacer algo, tú te encargas de hacer de esto, tú encárgate y vístete bien para el Señor, y hazlo con mucho esmero, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hazlo. Mucho, todo cuidado, hagámoslo para el Señor. Cuando hagamos algo, porque Dios usa y Dios ve eso.
Y yo el chofer bueno, ni era el chofer todavía de la ruta de la iglesia donde yo atendí por varios años, por 9, 10 años. De la ruta me tenía que levantar más temprano que todos, correr para buscar a todos los hermanos que no tenían transporte y traerlos que se vinieran a la ven, y alguien más era el chofer. Y yo solamente era que iba copiloto y corría, llegamos a la dirección, corría, hermanos, ya estamos aquí, la ven está aquí, vamos. Y ahí salían los hermanos, con mucho. Los sábados, nadie me dijo, el Señor me puso ir a lavar ese vehículo, esa ven, limpiarlo como si fuera mío. Y yo le ponía hasta armorol. Los hombres van a saber qué es armorol en las gomas, en las llantas. ¿Saben qué es armorol, mujeres? El que da brillo a las llantas. Los hermanos que me vieron dijeron, pero ¿para qué haces eso tú? Es una ven del 1987. Yo le dije, porque es para el Señor. Y hay que hacerlo así, hermano. Si lo hacemos para nosotros. Si tenemos nuestra casa limpia, ¿tú crees que esta casa no se merece que esté limpia? Y alguien la limpió. ¿No crees que se merece que se vea linda, hermosa? Es la casa del Señor. Y hay que tratarla como tal. Y todo lo que hagamos para Él con reverencia. ¿Ves algo ahí que no está mal puesto? No te tengo que decir, no tenemos que decir. Venir, levantarlo y hágalo. Gloria al Señor. Amén. Pero estamos en estos días. Qué privilegio es compartir su palabra. Qué privilegio. Es un gran privilegio. Y no lo hacemos. Compartimos otras tantas cosas y no siguen compartiendo los mensajes de acá de su iglesia que Dios les dio a ustedes que tienen redes. Yo no tengo redes. Pues tenla para compartir, exaltar el nombre de Cristo. Es solo para ese momento lo tengo. No para otra cosa. Para exaltar el nombre de Cristo. Almas van a ser salvas porque tú compartiste un texto bíblico, un mensaje que se predicó, el que se dio de las damas. Almas van a ser salvas. Hagámoslo. Mejores otros yo uso a veces, gracias por los que comparten acá de nuestra iglesia, pero mejores otros hermanos de otras iglesias que no son de nuestra iglesia, comparten en vez de tú o yo. ¿Qué nos pasa? Tenemos un Dios grande. Por eso Juan seguía adelante, porque sabía que es lo que Dios le había llamado y que Dios va a cumplir, y estaba viviendo la palabra que dice en Romanos 8:28. Todas las cosas, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a los que aman a Dios. Juan amaba a Dios. A los que conforme su propósito son llamados, o hemos sido llamados. Parafraseando este versículo de Romanos 8:28. Y sabemos, hermanos, él sabía. Y él, dice la Biblia, que vio Juan. Dice que él escuchó. Vayamos a Apocalipsis. Estamos cerrando ya Apocalipsis. Yo les digo siempre a mis hijas, ¿sabes? Esto que estamos haciendo, ustedes me ayudan a predicar, lo estamos haciendo para el Señor. Cuando tú proyectas, lo que mi hija, los hermanos que hacen ahí en la proyección, en el ministerio de proyección, es de fidelidad, porque cada servicio tiene que estar allí, tiene que estar a tiempo, tiene que hacer los slides, tiene que hacer los PowerPoints. Es trabajo, hermanos. Y hazlo con mucho empeño, hazlo porque estamos sirviendo al Rey. No es para mí, yo les digo, que soy tu papá, no es para mí. Ojo, no es para mí. Es para alguien más alto que yo. Mucho más alto. Dice que escuchó una voz detrás de él que decía, versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La revelación le dice, lo ve. ¿Qué más vio Juan? Al gran yo soy lo vio. Lo vio a todo color.
No lo vio a blanco y negro como lo vemos tú y yo ahora. Nosotros lo vemos, dice la Biblia, no recuerdo en qué pasaje, pero dice que vemos a cara descubierta ahora, pero un día le veremos. O vemos como un reflejo, una sombra. Es lo que vemos tú y yo ahora. Pero él le vio a todo color, cara a cara. Se encontró con el Señor Jesucristo y él le dijo: yo soy. Imagínate eso, hermanos. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Te voy a mostrar todavía. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso. El primer mensaje fue: ¿quién era el pastor de la iglesia en Éfeso? Juan. El primer mensaje para la primera iglesia, para el primer pastor, era para él. Dios siempre nos habla a nosotros primero. Hermano, antes de que tú te molestes con el pastor o con el predicador o con el que está dando el mensaje, Dios nos habló a nosotros primero. Y Dios nos dice: pau, pau, no te estás portando bien, arregla tu vida y cuentas hoy al Señor ahora, right now. Primero el papá que nos da a nosotros, el Señor es a nosotros. Y tú que dices: ay, fue por mí. Este siervo no va a hacer algo que Dios no le pone en su vida, en su corazón, en su mente, para decirte. Y cuando te lo decimos con mucho amor, y te lo decimos como tal y como Él es, así, porque así Dios nos lo dijo a nosotros. No lo vamos a endulzar, lo vamos a decir tal y como es. We're not sugar coated. As it is, right as it is, tal y como es. Y le dice esto el Señor. Nos emocionamos: yo soy el alfa y el omega. Le estaba escribiendo todo en ese mensaje. No te preocupes, Juan, yo soy el primero y el último. Se le reveló a Juan, lo vio él completamente. Y le dice: y te doy un mensaje para que escribas. Como vimos el mensaje de la enseñanza de esta mañana, escribe. Fue inspirado lo que ves. Directamente, escríbelo en un libro. El libro de revelación. Escríbelo. Lo que ves. Qué bendición. Dios te bendiga, hermano. Y dice: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A la primera, a Éfeso. El primer mensaje era a Éfeso, era para él. Qué bendición, hermanos, que vio a Cristo resucitado y le muestra lo que iba a hacer. Y le muestra, ¿qué más vio Juan? Vio al Señor resucitado, vio lo que él estaba haciendo, lo que él iba a decir, y vio lo que iba a suceder en el futuro, y vio el juicio. Mira lo que dice. Vamos rápidamente a Apocalipsis 5:1. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado, estaba mostrándole la visión, en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Vea lo que ve Juan. Ve un libro sellado por dentro y por fuera, escrito por dentro y por fuera. Y dice también un ángel que pregonaba, un ángel fuerte que pregonaba con gran voz. Decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Decía y lo volvía a decir y lo volvía a decir y lo proclamaba. Y ninguno, ni en el cielo, todos los que están en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Después vamos a estudiar qué libro es este, pero ahora solamente es el contexto de lo que le estoy mostrando, de la visión que Dios le dio a Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores.
He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios. Eso después lo vamos a ver también porque tiene mucho significado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es solamente una introducción todavía a lo que vamos a continuar. El versículo 12, y ahí vamos a cerrar. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Le mostró los 24 ancianos, le mostró los ángeles, imagínate, le mostró el trono de Dios, le mostró todo esto. Vio él, estaba maravillado. Y alababan, le dice que tenían arpas, tenían todo, y cantaban y decía: tú que eres digno, nadie es más digno de abrir el sello, solamente aquel que fue inmolado por nuestros pecados, el que pagó por nuestros pecados, el que derramó su sangre. Él es el único digno de abrir ese libro. Qué tremendo. Dice: pero vi 7 candeleros. Esto representa un número perfecto, completo de Dios. El candelero, ¿saben qué es un candelero? Es donde ponen la vela. Tiene propósito. Son 3. Es el stand, ¿verdad? Lamp stand, se dice en inglés. El candelabro, el que se separa, y allí pones la vela. ¿Pero qué contiene la vela? Un pábilo, una mecha. ¿Cómo le llaman ustedes? La mecha. A su mecha, hermano, ya en este mensaje, ¿verdad? Ahí está. Y le dice: hay algo que hacer. Hay algo que darle, hay algo que decirle a las iglesias, que sigan dando la luz. Tú y yo, hermanos, no somos la luz. Él es la luz de nosotros y representa. Y quiero pedir para cerrar esto, ilustrar a 7 hombres que vengan. Vengan, hermanos, 7. Vamos ahí, ¿sí? Y si pueden hacer, al estarse cerca de aquí, porque voy a darles, y lo puedes poner en el piso. Gracias, hermano. Todos tienen uno. Propósito, si pueden traerlo después aquí, más acá. Aquí. Hermano, alguien más que pueda, hermano Esteban, si puede traer detrás de la puerta el sign que dice de la Iglesia Bautista. No es que lo queremos quemar, pero vamos a ver. Y le da uno, y el uno le pasa al otro. ¿Okay? Si no enciende, está bien. Lo importante es la ilustración. Ahí ponlo aquí también. Vamos a tratar de ponerlo todos los que puedan ahí. Él está diciendo:
Tienes que prender la luz. Bueno, es como está húmedo. No, ardemos todo aquí, hermano. Aceite. Aquí, hermano, aquí debajo. Aquí debajo. Aquí, ahí. Sí, ahí debajo. ¿Sí pueden ver? Vamos a hacer un fuego aquí. Bueno, para todos ustedes, la iglesia que no puede ver todo esto y que a lo mejor no se logra encender, ¿sabe lo que necesitamos? Le estaba diciendo el mensaje. El fuego es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y hay muchos cristianos, ya no, bueno, vamos a tratar, si nada más uno prendió, bueno, déjenlo prendido así, que tienen el candelero, las iglesias tienen el candelero, que es donde quiero llegar, el número tienen el candelabro, tienen todo, tienen la vela, tienen todo, pero no tienen el poder del Espíritu Santo. Y Él les dice, primero nos falta en estos tiempos, hermano, ahí hay así cristianos que tenemos todo, tenemos la palabra, tenemos la Biblia, pero no estamos siendo efectivos la luz porque no tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice, necesitamos el fuego del Espíritu Santo para poder impactar a este mundo con el Evangelio de Cristo. Necesitamos el fuego, pero estamos apagados. ¿Qué estamos haciendo? Va a dar, está sirviendo, está el stand, está la iglesia. Somos la iglesia, estamos sirviendo. Pero ¿qué estamos haciendo para impactar al mundo? ¿Qué estamos haciendo como individuos para impactar al mundo? Tenemos la palabra, que es la lámpara. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, los cristianos. Pero el Espíritu Santo apagado. Lo tenemos apagado. Y se va a tomar tiempo en la luz. Voy a ilustrar más rápido con este otro, porque esos fueron, gracias hermano por conseguirlos. Dios me pone a los que pongo para conseguir. Estos sí van a encender. Más rápido. Pase uno, tome uno y pase uno. Esto sí. Es trabajo, se toma trabajo. No quieren encender. Así son muchos cristianos. Ahora sí. No se van a quemar. Aquí también, hermano. Pongan el otro ahí al lado. Ahora sí. Si se le va quedando muy ahí, y eso es lo que hace la palabra de Dios, lo que hace cuando nos estamos, uno pasa al otro, y así pasamos el fuego. Ahí que no, ahora sí, más fácil. ¿Por qué? Porque estábamos dispuestos a recibir el fuego. Porque estábamos dispuestos a recibir el fuego del Señor. Y es tiempo, hermano. Es tiempo que tú y yo nos pongamos bien con Dios. Porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y lo va a lograr, pero a través no de nuestra fuerza, sino del poder del Espíritu Santo de Dios. Sí, está bien, hermano. No nos vamos a quemar, no se preocupe. No se preocupe, hermano. Está ahí en la lámina. Bien. Si pudiera por un momento solamente apagar estas luces de acá del frente para que se pueda apreciar más la luz. Así Dios nos quiere que tengamos. Le dice un mensaje. Tú tienes que mantener el fuego. Aviva el fuego que hay en ti, que es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo está, hermanos? ¿Cómo estamos en estos tiempos? No quieres hacer nada para el Señor. No quieres sufrir para el Señor. Y es fácil apagarse. Y otra vez que prenderse.
No cumplo años, pero ni es mi cumpleaños. Uf. Sí, sigue prendiendo. No quiere apagarse. Lo pueden poner ahí ya. Gracias, hermano. Ve, estamos en estos tiempos. ¿Qué estás esperando, hermano? Pasemos al altar. Pasemos al altar en este tiempo.